de cuantificarlo, ¿no? A través de un esquema que vamos a verlo más adelante. Entonces, esta sería, por ejemplo, una operacionalización de las variables. Entonces, se la voy a explicar. Este acá es la variable, ¿cierto? ¿Dónde está esto? Esta acá es la variable. Esta acá es la variable. Puede haber una variable 1. Esta es la variable, decíamos, independiente, y esta acá es la variable dependiente. Entonces, el aprendizaje que tú generes está en función al desempeño docente. Lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos la variable independiente, ¿ya? Y la definimos conceptualmente. La ponemos entre comillas y le ponemos de quién es esta definición. De Rovalino 2005, página 11. Esta es la clave aquí. Esto acá se está pasando, si bien es cierto la cita, ¿no? Esta es la cita. Esto tiene que tener una, ¿qué cosa? Referencia bibliográfica. Referencia bibliográfica. ¿A dónde? Abajo, ¿no? En la bibliografía, abajo del libro, del documento que ustedes están generando. Entonces, una vez que yo tengo la definición conceptual, que ojo, es para ustedes, ¿de dónde sacan esta definición conceptual? De la variable, de las definiciones de las variables, de las definiciones que tienes en el punto anterior. Tú tienes que definir las palabras y dentro de esas palabras tendrás, por ejemplo, desempeño docente. Y en ese desempeño docente tienes tú ahí, es el conjunto de actividades educativas que realiza el docente para facilitar el aprendizaje, perdón. Tales como planificación curricular, bla, 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 bla. Todo esto lo encuentras ¿a dónde? En la definición de palabras. El otro, el aprendizaje, tiene también su definición. ¿De dónde lo sacas esta definición? De la definición de palabras, del punto anterior. No te das problemas. Pero por eso es que te digo que la definición de las palabras es importantísimo. ¿No? ¿Por qué? Porque todas en principio tienen que estar citadas. ¿Por qué? Porque vas a coger la definición que están en las palabras y las vas a poner aquí. Es una cadenita, ¿no? Es una cadena. ¿Ok? Ahora, de esta definición conceptual, ¿ya? Vamos a sacar lo que a nosotros nos parece interesante, importante, por los cuales vamos a trabajar en nuestro proyecto. ¿Ya? Acá dice, dentro del conjunto de actividades educativas que realiza el docente, ¿dónde está? Acá está, para facilitar el aprendizaje, es como planificación curricular. Este es un término muy fuerte. Entonces, para mí es una dimensión. Empleando estrategias didácticas, 2 estrategias didácticas. Selección y uso de medios y materiales didácticos, 3. ¿No? Y evaluación del aprendizaje, 4. ¿Correcto? Entonces, estas las copiamos aquí. Ustedes tienen que seleccionar esas variables. La 2 y la 3, ¿no? Y la 4. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacamos las dimensiones? De la definición conceptual. ¿Esto qué nos permite? Esto de acá nos va a permitir diseñar nuestros problemas, ¿qué cosa? Específicos. Miren, ese es importantísimo, ¿no? Porque de repente ustedes no le han atinado a los problemas específicos, ¿no? Pero aquí en este cuadrito, ya salen nuestros problemas específicos, ¿correcto? De parte de las
dimensiones. Después viene una definición operacional. Entonces, en función a esta definición conceptual, entonces, y la dinámica que yo sé, ya la conozco, la variable de desempeño docente, entonces voy a proponer una definición mía de los aspectos principales de la variable de desempeño docente. De aquí, de estas definiciones, al igual que la anterior, voy a comenzar a sacar, ¿no? Entonces, acá digo, oye, me interesa el diagnóstico escolar, el análisis currículo básico, la adaptación curricular de desempeño. Listo. Esto acá vienen a ser mis índices. ¿Puedo yo evaluar el diagnóstico escolar? Sí, puedo hacer un diagnóstico. ¿Puedo cuantificarlo? Sí. ¿Puedo hacer un análisis del currículo básico? Sí. ¿Cuánto de nota tiene, por ejemplo? Yo puedo ese índice, ¿puedo calificarlo? Sí. Y una vez que tengo todos, puedo tener una, dos, tres, cuatro. Eso, por favor, esto no es que todos deben tener cuatro. Cuatro, o sea, 16 variables, 16 índices. No, eso depende de ustedes. Fíjense lo que les estoy diciendo siempre, depende de ustedes. Y de aquí, de este índice, nace una pregunta. Cada uno de los índices tiene una pregunta. Estas preguntas de acá, todas las preguntas que estén aquí, van a pasar a un cuestionario para su evaluación. ¿Correcto? Eso quiere decir que si yo tengo planificación curricular, tengo estas 4 preguntas. Para estrategias didácticas, tengo estas 4 preguntas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, esta operacionalización de variables, este modelito, es importantísimo para nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo. El primer proceso se define, ¿no? Primero definimos el aspecto conceptual, ¿no? De la variable. Lo conceptual, tanto la variable 1 y 2, ¿no? De las dos. Esta definición conceptual permite que la variable se descomponga en otras más específicas, denominadas dimensiones. Estas dimensiones deben de estar, lógicamente, dentro de la definición conceptual. Ojo con eso. Tiene que estar dentro de la definición conceptual. Después viene la definición operacional, ¿no? De la variable, y esta operacional se descompone también, pero en indicadores, ¿ya? Para poder observar directamente la variable. Esa es la metodología que se sigue. Entonces, vamos a hacer otro modelo. Por ejemplo, el título que nosotros partimos del título, ¿cierto? Este es el título. Yo sé que esta parte de acá, seguridad, si este es mi título, esta es la variable, ¿qué cosa? Independiente. Yo sé que es así, porque así está el título. Y nosotros sabemos por norma de que la seguridad, que primero se pone la variable independiente. Y después se pone la variable dependiente, que es gestión administrativa. Esta es la variable dependiente, ¿correcto? ¿De dónde lo saqué? Del título. Entonces, tienen que tener cuidado si en algún momento van sumando, o sea, van sumando conocimientos, ¿no? Sobre el tema y quieren cambiar el título, tengan en cuenta que no solamente van a cambiar el título, sino también van a tener que cambiar su matriz de operacionalización. ¿Correcto? Eso ya queda como praxis para ustedes. Entonces, esta segunda... Ay, un ratito. Entonces, ya. Entonces, este título tiene una variable independiente.
¿Dónde la ponemos? En la matriz de operacionalización, acá. ¿Está? Esta es nuestra variable independiente. Ponemos solamente seguridad, ¿no? Pero alguien dice, bueno, mi variable de seguridad de los sistemas de información, correcto. Yo para un efecto simplemente estático para poder entender el tema, ¿ya? Entonces, dentro de esto, yo he buscado a García. Del 2015, en la página 95, hay una definición que a mí me interesa traerla. Dice, es el conjunto de actividades, medidas que se y medidas, perdón, es el conjunto de actividades y medidas que se adoptan física y lógicamente para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de la empresa. ¿Correcto? Entonces, de esta definición conceptual, ¿qué voy a hacer con esa definición conceptual? Simplemente voy a sacar las dimensiones que a mí me interesan. ¿Cuáles son las dimensiones que a mí me interesan? Me interesa, por ejemplo, las actividades y medidas que se adopten físicamente. Físicamente. Entonces, quiere decir que hay una seguridad física. Dimensión. Y por acá, lógicamente. Entonces, eso quiere decir que hay una seguridad de tipo lógica. ¿Correcto? Esa es la dimensión que yo estoy sacando. Porque es el investigador que saca las dimensiones. Por ahí, de repente, hay otra investigación, ¿ya? Y saca de esta definición conceptual, dice, a mí me interesa esto de aquí. Esto de aquí. Me interesa eso. ¿Qué significa? Que yo voy a tratar, ¿no? De que estos términos de acá, pasarlo a dimensiones. Yo voy a definir confidencialidad, ¿cierto? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Disponibilidad. Esto es lo que esto acá ya no lo haría, ¿cierto? Perdón. Eso acá no lo haría. Eso acá no. Tendría yo estas mis variables. Dimensiones, perdón. Estas serían mis dimensiones. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero ojo, mi dimensión que yo jugué seguridad física contra seguridad lógica es una investigación. ¿Ah? Quiere decir que yo puedo partir en otra investigación, en otra tesis, tengo que, de repente, la seguridad la hago como dimensión confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Correcto? Entonces, yo puedo cambiar las dimensiones, las hago yo. Las dimensiones las hace el investigador, pero nace la definición conceptual que ustedes tienen que sacar de esa definición conceptual las dimensiones. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, yo puedo tener mi investigación con seguridad física y seguridad lógica, pero puedo de repente llevar mi investigación ya no con esas dos variables, sino con las variables que me indican también esa definición conceptual. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces yo puedo tener las dimensiones de esa manera, ¿correcto? Ahora, ¿qué sigue a continuación? Sigue la definición operacional. Voy a coger la dimensión, ¿dónde estás? Voy a coger la dimensión, esta dimensión física, y la voy a definir. ¿Ya? La voy a definir. ¿No? Al concepto que yo quiero orientarlo. ¿Ya? Esto ya no es una definición citada, sino es una definición tuya, pero que tiene su fundamento, lógicamente, ¿no? Que tiene su fundamento y en la cual tú vas a orientar tu investigación. Dice, por ejemplo, está relacionada, o sea, la seguridad física está relacionada con las políticas de seguridad, hay planes de contingencia
yo debo tener plan de contingencia, la protección física, ¿no?, de los datos, la gestión de seguridad, la seguridad, acceso, auditorías, etcétera. Entonces, de esto, tan igual como el anterior, de esto de acá, ¿qué voy a sacar? Lo que a mí me interesa. Uno, política de seguridad. Política de seguridad. Dos, planes de contingencia que debe tener. Protección física y gestión de seguridad. ¿Correcto? Esto es lo que yo estoy definiendo de seguridad física. De aquí, de esta definición operacional, nacen mis indicadores. ¿Correcto? Ahora, cojo la otra dimensión y hago lo mismo. La defino en forma operacional. ¿Qué significa la definición operacional? ¿Ya? Es, de la seguridad lógica. Está orientada hacia la protección de la información en su mismo medio, o sea, donde está en la información, usando herramientas y técnicas, esquemas, prototipos y criptografía. Entonces, en función a ello, yo saco mis indicadores. Mis indicadores. ¿Cuáles son? Herramientas, técnicas y criptografía. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, no tuviera la seguridad física y ni seguridad lógica y tendría confidencialidad, entonces yo tendría que definir tres dimensiones acá, ¿cierto? Una es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Tendría que tener tres dimensiones acá. Tendría que definir tres acá, tres operacionales, y tendría que tener tres grupos de indicadores. ¿Correcto? Una vez que tenemos el indicador, una vez que tenemos el indicador, tú puedes conectar los instrumentos. En el instrumento, ¿cómo lo vas a medir? Porque le he de decir, oye, las políticas de seguridad que forman parte de la seguridad física de un sistema de información, ¿cómo se está trabajando? ¿Se entiende? Los planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es un documento por el cual te dicen, ¿sabes qué? Cuando exista de repente un incendio, ¿ya? Tú tienes que trabajar de esta manera. Cuando existe de repente un temblor, un terremoto, qué sé yo, planes de contingencia. Y así por el estilo. Entonces, esos planes de contingencia, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Los planes de contingencia que corresponden a la seguridad física de un sistema de información. Entonces, voy a preparar yo una pregunta que voy a hacer en su momento a las personas involucradas, ya cuando hagamos en población y muestre lo que vamos a identificar. Pero mira, ¿de dónde salen las preguntas de un cuestionario? Salen de aquí, de los indicadores. Perdón. De aquí, de los indicadores. Y aquí pondrás política de seguridad. Puedes poner tú, ¿tiene la empresa políticas de seguridad que garanticen bla, 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 bla? Yo le he puesto cortito, ¿no? Nada más. Entonces acá te pondrá de repente sí y no. No sabe, no opina también, ¿no? Sí, no, y no sabe, no opina. ¿Ya? Que es otra respuesta también, son tres. Entonces tiene, claro, un poquito más elegante la pregunta, ¿no? Pero simplemente por el pérdida de espacio le he puesto de esta manera. ¿Tiene la empresa política de seguridad? Directo, ¿no? Plan de contingencia. ¿La empresa cuenta con plan de contingencia? Sí, no sabe. Protección física. ¿La empresa ha adoptado políticas de protección física? ¿No? Gestión de seguridad. Dice, ¿se lleva a cabo una adecuada gestión de la seguridad? Esto de acá es clave. Esto aquí, pero las preguntas que surgen para un instrumento como es las encuestas que vamos a hacer más adelante, no surgen de manera independiente,
Yo, de repente, seguridad, a ver, voy a hacer mis preguntas, pues digo, ¿la empresa tiene seguridad? ¿No? Oye, pero no tiene un fundamento. O sea, de esa pregunta tiene que tener un fundamento. Y el fundamento, por ejemplo, del C, se lleva a cabo una adecuada gestión de seguridad. ¿Con quién está relacionado? Con el indicador. Yo voy a medir la gestión de seguridad. ¿Por qué? Porque la gestión de seguridad tiene que ver con la seguridad física y la seguridad física tiene que ver con la seguridad de los sistemas de información, ¿no? Por acá, técnicas, criptografía. ¿Qué viene a ser la criptografía? Es una metodología que se utiliza para poder este, salvaguardar los datos en un computador, ¿no? Tiene diseñado, y acá tengo el indicador de criptografía y le pongo la pregunta. Tiene diseñado proceso de criptografía, algo muy simple, ¿no? La podríamos hacerlo mucho más grande, largo, etcétera, ¿no? Pero tiene diseñar el proceso de criptografía. ¿Por qué lo pregunto? ¿Se me ocurrió? No, ¿cierto? No se me ocurrió. Tiene que ver con el indicador que yo voy a medir. Y este indicador tiene relación directa con la seguridad física, lógica. Y esta seguridad lógica tiene que ver con todo lo que es acá no, la seguridad, mi variable seguridad. O sea, todo está enlazado, todo está encadenado. Nada debe estar suelto. ¿Ya? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la otra variable, gestión administrativa. Vamos a tener una definición de Alemán, ¿no? Ahí está la definición conceptual. Saco dos dimensiones. Estas dos dimensiones también van a estar ¿a dónde? ¿A dónde van a estar dimensiones? Van a pasar como parte de este, los problemas específicos, ¿no? ¿Qué hago acá? Calidad del servicio, lo defino yo, porque ya sé qué cosa es calidad de servicio y hacia dónde lo voy a apuntar. La calidad yo voy a apuntarla en función al tiempo y al nivel profesional del personal, el nivel profesional del personal. ¿Por qué? Porque ahí entonces quiero definir eso. Eso lo define de esa manera, es el grado de satisfacción del cliente para determinar la atención total de sus pedidos, ¿no? Niveles. Entonces, aquí lo que hago yo es definir la dimensión, ¿no? Sacar los indicadores. Y de estos indicadores sacar los instrumentos. ¿Ya? Los instrumentos. Si hago yo, tiene buena coordinación entre las áreas de la empresa, la hago porque se me ocurrió. No, porque yo voy a medir la coordinación que existe entre las áreas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta coordinación forma parte del nivel organizacional que tengo y ella de la gestión administrativa. Todo está enlazado. Nada puede estar suelto. ¿Correcto? Entonces, ya para terminar esta parte, ¿qué tenemos acá? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Este es mi título, ¿cierto? La seguridad de los sistemas de información, la gestión administrativa de la empresa, tal. Entonces, yo tengo un problema, ¿cierto? ¿Cómo le presenta el problema principal? ¿En qué medida la seguridad de los sistemas de información afectan a la gestión administrativa? ¿Ya? De esa manera. Entonces, ya hemos puesto nosotros los cuadritos, entonces de aquí yo saco dos cositas. De mi variable de seguridad, saco mis dimensiones. Hay una dimensión llamada seguridad física y seguridad lógica. ¿Ya? Y de estas, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago con esto? Construyo, ¿qué voy a construir? Mis problemas secundarios. Entonces diré, ¿de qué manera la seguridad física, reemplazo, ¿cierto? Esta es la seguridad física. ¿Por qué? Porque va de la mano con la seguridad.
y seguridad va de la mano aquí. ¿De qué manera la seguridad física de los sistemas de información afectan a la gestión administrativa, bla, bla, bla? Esa es una. Y la otra viene a ser de qué forma la seguridad lógica, ¿no?, de los sistemas de información afecta a la gestión. Entonces, fíjate, ya estoy construyendo. El problema principal ya lo sé que viene con el título, ¿cierto? Con el título. Esto acá, problemas secundarios, viene de dónde? Los dos primeros vienen de acá, de mi variable, de la matriz de operacionalización. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Que también tengo yo variable de gestión administrativa, mi variable dependiente, ¿cierto? Y que tengo también dos dimensiones, jalo las dos dimensiones. Puedo tener dos, tres, cuatro, pero si tienes, por ejemplo, cuatro, cinco, seis, se te complica el tema, ¿no? Se hace mucho más tedioso. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago con esta variable? Construyo mis problemas secundarios, el 3 y el 4. ¿En qué medida la calidad del servicio? Ahí está, ¿no? Esta es la dimensión, esta es la variable que vamos a trabajar acá, ¿no? ¿En qué medida la calidad del servicio, ¿no?, afecta la seguridad, ¿no? Afecta la seguridad. En los niveles organizacional, ¿en qué nivel, ¿no?, de la organización afecta la seguridad? ¿Correcto? Y cuando hacemos seguridad física y lógica, ¿en qué medida afecta la gestión? Cruzas, ¿cierto? Cruzas. Y ya tienes tú, de esta matriz de operacional de las variables, tienes también tú, todo tiene que ser debidamente. Entonces, aquí planteas lo que es los problemas secundarios y tienen su sustento. Todo tiene el sustento, los problemas secundarios. Ya no se hacen a la deriva, ¿no? Yo inicialmente les he dicho problema principal. Y de repente pueden ir planteando algunos problemas secundarios, pero aquí, en esta matriz que hemos hecho acá, esta matriz y la otra, bueno, que me lo hemos rayado demasiado, pero estas matrices nos dan a nosotros las dimensiones, la tercera columna nos da prácticamente los problemas específicos o también objetivos específicos y también las hipótesis específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque como conocemos, ¿cierto? De aquí yo puedo generar mi objetivo, problema, ¿no? Objetivo, establecer los modelos de seguridad física para los sistemas de información, mi objetivo, ¿no? ¿No? O plantear, qué sé yo, depende pues de lo que yo quiera hacer, ¿no? Y así, cuando ustedes, por ejemplo, hipótesis, si planteo una buena seguridad física, entonces afectará mínimamente a la gestión, por ejemplo, administrativa, ¿no? Y es cuestión de que ustedes vayan viendo la manera cómo enlazarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ninguna. Continuamos. Entonces, entendido esto, ¿no? Acá hay algunos otros modelos, ¿no? Algunos otros modelos que les puede servir a ustedes, ¿no? El instrumento, este instrumento es que no podemos hacerlo así nomás, pues ya yo voy a evaluar, pero ¿qué vas a evaluar? Ah, vas a evaluar qué cosa, este, las dimensiones, ¿no? ¿Cómo está la comunicación? ¿No? Después de todo, vas a evaluar cómo está la comunicación, ¿no? De qué manera se establece de repente las medidas de comunicación dentro de los sistemas de información, etcétera, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen otra, rentabilidad y competitividad, por ejemplo, ¿no? Definen una definición de variables. Lo importante en este tema es cómo defines tú, identificas las variables, ¿no? Identificas las variables. ¿Cuál es dependiente y cuál es independiente? O sea, no hay un orden. Siempre la rentabilidad va a ser independiente o siempre la competitividad va a ser dependiente. No.
depende del proyecto que tú estás haciendo. ¿Correcto? No se trata de ser automático, ¿no? De trabajar en automático, no. Plan estratégico, no, es independiente. ¿Por qué independiente? No, es que acá estoy trabajando, los sistemas de información los sistemas de información están en función del plan estratégico. Eso es lo que estoy diciendo acá. Pero si yo invierto las variables, el plan estratégico está en función de los sistemas de información. Es otra investigación, no es la misma. No es la misma, ¿no? Si las variables se cambian, sistemas de información, esta variable pasa como independiente y esta acá pasa como dependiente, son investigaciones totalmente distintas, totalmente diferentes. Si utilizo otras dimensiones, es otra investigación, no es la misma. No es la misma. Por eso es que muchas veces dicen, se copió la tesis. Se copió la tesis. Sí, porque dice plan estratégico y acá también dice sistema de información. Pero un ratito. Tú dijiste plan estratégico, el sistema de información está en función del plan estratégico. Pero si Juan Pérez dice en los sistemas de información, el plan estratégico, como dijimos, el plan estratégico está en función del sistema de información, esa es otra cosa. Es otra investigación distinta. O sea, no son las mismas. De repente, ya, en el peor de los casos, las variables están igualitas, pero de repente utilizo otras dimensiones. Y si utilizo otras dimensiones, ya estoy cambiando el modelo, ¿no? Si yo pongo diagnóstico institucional, bueno, no quiero diagnóstico institucional. Perspectivas institucionales, tampoco quiero perspectivas institucionales. Quiero de repente una variable que se asemeje con el tema de direccionamiento estratégico, por ejemplo. Dimensión, direccionamiento estratégico. ¿Por de dónde lo saco? De la definición conceptual. ¿No? Ya es otro contexto. Ya no es el mismo. A pesar de tener las mismas variables, pero ya no es el mismo. Las dimensiones son las que cambian. O sea, hay que tener eh, eh, mucho criterio, ¿no? Mucho tino para poder decir, el caso, por ejemplo, el presidente. No quiero defenderlo, pero las cosas en el nivel académico son así. En este momento ustedes hacen esta tesis, ¿ya? Esta tesis. Lo pasan al Turnitin, porque van a pasarlo al Turnitin sí o sí, ¿no? Al Turnitin y le sale, por ejemplo, 10%. Hoy, ¿ya? Hoy, 10%. Hoy día estamos, ¿qué día estamos hoy día? Hoy día estamos, martes 22 de mayo. Hoy, 22 de mayo del 2022, tienes 10%. Terminaste, sustentaste, bacán, aplausos, te condecoraron y todo ello. Vienes dentro de 5 años, no vas a pretender pasarlo dentro de 5 años el mismo modelo, porque ya no te va a salir 10%, pues, te va a salir de repente 50%. 50%, te va a salir por acá. Entonces, dicen, esta tesis se ha copiado, es una copia de, oye, un ratito, ¿por qué me vas a calificar con el Turnitin, se entiende? Me vas a calificar de repente una tesis que se ubicó, se desarrolló en mayo del 2000, en mayo del 2022. Me vas a calificar tú en mayo de 2028. Ya pasó mucha agua debajo del puente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? De repente ha venido Juan Pérez y ha cogido una parte de ese valor y lo ha puesto en su tesis, ¿no?
y va a salir copia. Y así por el estilo. Claro que hay otros antecedentes, que, oye, ¿cómo es posible que no hayas citado, por ejemplo, ¿no? Que no hayas citado en la tesis, que las citas estén igualitas que en otra tesis, y a ese es otro cantar, pues, ¿no? Pero yo lo que digo es, una tesis de ustedes, hoy día lo han planteado con sus variables, lo han pasado por el famoso Turnitin que trabajamos acá, y le ha salido 10%. Cuando ustedes vengan dentro de 5 años y lo quieran pasar igualito, de repente no es el Turnitin, de repente es otro, no les va a salir el 10%, pues. Les va a salir de repente 50, de repente le sale el 90%. ¿Por qué? Porque tu tesis incluso ya fue registrada. Y cuando la vuelves a pasar, tu tesis ya está registrada y va a comparar contra tu misma tesis. Y ahí te va a salir 90%. Se han visto casos. Se han visto casos. Entonces, esa es la famosa operacionalización de las variables, ¿no? Capital intelectual, gestión, todas las variables que ustedes puedan definir. Entonces, su matriz de consistencia de investigación, ojo, pestaña y ceja. Ya tienen ustedes el principal que ya lo teníamos, ¿no? Estos principales que ya lo teníamos, porque estaban en función al título, ¿no? Ya lo tenían. Y lo que estaban en duda, de repente algunas cosas que no les alcanzaba, eran los específicos, ¿no? Yo recomiendo que sean 4, ¿no? 4 específicos. Yo en mi tesis he hecho creo 6, ¿no? Porque por las variables, por las dimensiones, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es 6, pero en pregrado yo recomiendo que sean 4 específicos, ¿no? Mínimo son 2, pero de preferencia que sean 4, ¿no? Después les he dicho que sean 6, ¿no? O de repente que sean 8, o que sean 10. Entonces, cuando mayor sea la cantidad de específicos, mayor complejidad van a tener, ¿cierto? Estos específicos se derivan, ¿no? ¿Se derivan de dónde? Del principal, pues, ¿no? Se derivan del concepto que nosotros hemos propuesto. Y ahí están, ¿ya? De las dimensiones. ¿No? Esas y las variables también, y las variables con sus dimensiones y sus indicadores. Ya lo tienen. O sea, ya lo tienen, ¿correcto? Ya lo tienen. O sea, eso de ahí ya lo pueden estar completando de su matriz de consistencia. Lo que todavía no hemos hecho, por favor, es esta parte de aquí. Ya, la última columna, todavía eso todavía. Eso veremos ya en el módulo 3. ¿Correcto? Esa es la manera como ustedes, bueno, esa es la matriz de verificación, ¿no? Verificación. Hay 2 tipos de matrices, ¿no? Les dije. Esa es la matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque están los problemas, objetivos, hipótesis, pero también están las variables, están las dimensiones, indicadores, la metodología, lo vamos a ver más adelante eso, la parte metodológica, la población y la muestra. Eso es la matriz de consistencia. Pero hay otro que tiene solamente 3 columnas, problemas, objetivos, hipótesis. Esa es la matriz de verificación, ¿ya? De verificación. Entonces, la próxima semana, este es otro modelo, propuesto una matriz de consistencia por el doctor Antonio Alba Santos, ¿ya? También tiene, claro, en diferente orden, tiene problemas, los objetivos, por eso hay un montón de alternativas, hipótesis, variables, ¿no? La variable, la definición conceptual, la operacional, las dimensiones, ¿no? Si hay de repente subdimensiones y los índices y el esquema del marco teórico, acá están, ¿no? Y de ahí diseño de la investigación, perdón, método de la investigación, diseño, eso lo vamos a ver en la parte metodológica más adelante. Hasta aquí, ¿alguna consulta, por favor? Entonces, Ingeniero, adelante, adelante.
Dijo que la otra semana íbamos ya a empezar ya a sustentar nuestros avances de la tesis. Claro. Quería saber hasta qué punto, por lo menos mínimo, tendríamos que haber avanzado para A ver, presentar. la próxima semana ustedes me tienen que presentar eso acá. Tienen que presentar la matriz operacional, ¿ya? La matriz operacional. Ya saben cómo tienen que hacerlo. De aquí va a salir todo. ¿Ya? Vamos a ya consolidar todo lo que hemos hecho, me refiero. Vamos a consolidar. ¿Ya? Me traen esta matriz operacional y me traen también la matriz de consistencia. ¿Correcto? La matriz de consistencia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos nosotros directo a la yugular, como te digo, ¿no? Directo a la yugular. Primero matriz de consistencia para ver el tema de la operacionalización de las variables, para ver la coherencia, ¿no? Aquí nosotros vemos la coherencia entre el problema, el objetivo y la hipótesis. Pero eso también está acá, ¿no? Aquí, en la matriz. Entonces, esa es la matriz que ustedes tienen que presentar, ¿ya? Entonces, de dónde salen eso? Del título, expresarán el título. Solamente este cuadrito, nada más. ¿Ya? Este cuadrito. ¿Por qué? Porque se entiende que esta es la base, ¿no? Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, una tesis, de frente nos vamos a la matriz de consistencia. Revisamos la matriz de consistencia y nos vamos a dónde? A la matriz de operacionalización. Algunos dicen primero me voy a la operacionalización, después voy a consistencia. Correcto, eso no, el orden de los factores no altera el producto, que es la evaluación. Entonces, me van a traer dos cositas nada más ustedes. ¿Ya? Dos cositas. Esta matriz de operacionalización, donde están las dos variables, lógicamente el título, ¿no? El título de la tesis que ustedes están planteando. La definición conceptual de cada una de ellas, las dimensiones, la definición operacional y los indicadores y su instrumento, su cuestionario. Con eso ya tienen prácticamente resuelto su problema de tesis. ¿Ya? Y segundo, es el número uno, y segundo, nos vamos a la matriz de consistencia, que simplemente viene a ser el complemento, ¿no? Del otro. Aquí ya con más fuerza presentamos los específicos. ¿Pero de dónde salen los específicos? De la operacionalización. ¿De dónde salen los generales? Del título. Las variables de la operacionalización, dimensiones de la operacionalización, los indicadores de la operacionalización. ¿Correcto? ¿Quién me preguntó? Yo, ingeniero. ¿Quién? No veo. Ah, ya, Milagros. Ah, ya, Pichilinga, ya. Bien, Sí, entonces, todos me traen los dos cuadritos, ¿ya? Los dos cuadros. ¿Cuál es la intención? De poder evaluar cómo operacionalizaron y cuál es la centralización en la matriz de consistencia. ¿Correcto? ¿Se entiende? sí, Hola. ingeniero. ¿Sí? Correcto, correcto. Entonces, ustedes van a tener que armar todo ese detalle. ¿Ya? Los dos cuadritos, todos vienen con sus dos cuadritos. Y ahí vamos a ver rapidito una radiografía de su trabajo. Esa es la radiografía, ¿correcto? Bien, entonces, acá hay un pequeño detalle aquí, en ese instrumento. ¿Ya? En ese instrumento dice, el tiempo de atención al cliente es el necesario. Yo me pregunto, ¿cuáles serán las respuestas? ¿Ya? ¿Cuáles son las respuestas? A ver, para ello, para ello, porque en algún momento van a tener que hacer su instrumento, ¿no? Para poder medir y cuantificar, salvo que tengan ustedes
una investigación netamente tecnológica, ¿no? Y ahí sí cambian las cosas. Pero acá ustedes van a tener aplicativa. Y una aplicación, yo puedo decir, oye, al final, ¿cómo quedó la aplicación? ¿No? ¿Estuvieron contentos o no los que recibieron, ¿no? Entonces, para ello, para ver la respuesta de estas preguntas, nos vamos a basar acá, en la escala de Likert. ¿Ya? Es una escala que fue desarrollada por Rensselaer Likert en 1932 y que a pesar del tiempo todavía sigue vigente. Cuando nosotros recolectamos los datos, hay ciertos pasos que seguir, ¿ya? Esos pasos, ¿cuáles son los pasos? Seleccionar el tipo de instrumento, aplicación del instrumento, la codificación, el análisis y el ordenamiento, ¿no? Ese instrumento que puede ser de repente un cuestionario, una escala de actitudes, observación, grupos, entrevistas, focus group y otros instrumentos que hay hoy en día. Hay muchos instrumentos que se han generado. ¿Cuáles son los criterios? Confiabilidad, validez, concreción y aplicabilidad. Esos son los criterios que ustedes tienen que utilizar para poder seleccionar uno de ellos. Lo normal para este tipo de casos son los cuestionarios, ¿ya? Puede darse de repente entrevistas o de repente puede darse un focus group o cualquier otro tipo de instrumento. Pero la idea es que ustedes, en función a la confiabilidad que deben de tener, a no validez de repente de los resultados, a la concreción, ¿no? Los resúmenes y la aplicabilidad, puedan ustedes seleccionar. Lo normal es un cuestionario. Entonces, una escala de Likert es el conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para poder medir la relación del sujeto entre 3, 5, 7, etcétera, categorías respecto de los cuales se puede medir el objeto que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. ¿Cómo se construye? Y tiene la manera como se construye, cómo se analizan los datos, ¿no? Eso lo vamos a ver principalmente en la segunda parte, y cuáles son algunas ventajas y desventajas de la escala de Likert. Ahí tienen las desventajas, sobre todo desventajas, ¿no? Pueden obtenerse una misma puntuación con diferentes combinaciones de ítems, ¿no? Bien, entonces, una escala de Likert se establece de repente en función a las respuestas que uno quiere, ¿ya? Tú puedes tener de repente una respuesta que sería ilógico, no la podríamos tener. Dos respuestas que sería positivo o negativo, de acuerdo en desacuerdo, no, sí o no. Lo normal acá es que exista una opción de anormalidad, o sea, que no esté con ninguno de los dos, ¿ya? Entonces, ahí viene y se encaja de repente una tercera opción. Por eso, por eso es que normalmente tenemos nosotros acá 3 respuestas, o de repente tenemos 5 respuestas, o de repente tenemos 7 respuestas, 9 respuestas, tenemos 11 respuestas. Eso depende del nivel de complejidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente: cuando utilizamos nosotros 3 respuestas, ¿cuáles serían las 3 respuestas? Uno es sí, el 2 es no, y un tercero que diga no sabe, no opina. ¿Correcto? 3 respuestas. O de repente podemos tener 5. Muy bien, bien, regular, mal o muy mal, por ejemplo. O de repente podemos tener sumamente satisfecho, muy satisfecho, no sabe, no opina, poco satisfecho y nada satisfecho, ¿no? Eso depende de ustedes, la manera que es lo que van a hacer, pero no solamente ustedes, sino también de la persona que recibe, ¿ya? De la persona que recibe el cuestionario.
Si, por ejemplo, estamos trabajando una encuesta para, este, para personal operativo, ¿ya? Para el personal operativo, de repente no tiene mucha educación o no tiene no ha tenido mucho contacto con este tipo de trabajos. Entonces, no nos hacemos problemas si le ponemos tres alternativas. Sí, no sabe, no opina. Listo. O sea, todo depende de la persona que recibe también el cuestionario para que tú definas, ¿no? Pero si tú vas a hacer la encuesta y lo vas a hacer de repente a un nivel intermedio, donde están de repente un asistente de planta, ¿no? O donde está un ingeniero industrial, etcétera, lo puedes hacer de cinco, ¿no? De tres también lo puedes hacer, pero más de cinco, sobre todo las preguntas principales, ¿no? Entonces, de repente puede ser sí, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces y nunca. Cinco opciones, ¿no? O de repente alguien dice, no, le puedo decir completamente de acuerdo, que es lo normal que se utiliza, completamente de acuerdo, no sabe, no opina, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Son cinco opciones, ¿correcto? Y después tendríamos también de repente de siete, ¿no? Ya cuando tenemos de repente la persona que recibe tiene una mayor, de quien queremos su opinión, una mayor nivel no académico de repente, ¿no? Para poder establecer este, diferentes tipos de medidores, de repente hasta siete o de repente hasta nueve, ¿no? Incluso cuando se habla de encuestas que son desarrolladas a nivel de digitales, entonces simplemente hay barritas que uno va moviendo y va identificando el nivel, ¿no? Qué material es utilizado, cuál es el horario durante del seminario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden establecer de repente con caritas también, ¿no? Escala de 7 caras, ¿no? De repente establecen algunos niveles de satisfacción del cliente, ¿no? O sea, de repente ahí los obreros, ¿no? De repente caras muy duras, ¿no? Hacer 3 caritas nada más y ellos son más expresivos, ¿no? De repente hay gente que no, iletrada, ¿no? Por ahí puedes encontrarte y puedes, en nivel de gráficos, puedes hacerlo, ¿no? O tener altamente agradable, bastante agradable, ni desagradable, ni chicha ni limonada, ¿no? Ese es el punto central, o sea, no se compromete. Apenas desagradable, bastante desagradable y altamente desagradable, ¿no? O sea, eso depende de ustedes. Hay muchas formas de poder presentar la escala de Likert para tener respuesta a los cuestionarios que nosotros hemos planteado. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Se entendió el tema? Bien, chicos, ¿se entendió el tema? Hola. Sí, ingeniero. ¿Se entendió, no? Isama, Sí, ingeniero. ahora sí creo que tienen ya todas las herramientas para poder proponer el primer y segundo capítulo, ¿ya? Tienen todas las herramientas, tienen todo lo concerniente a hipótesis, tanto principales como secundarias, ¿no? Ronald, Rondán, ¿de dónde salen las secundarias? Rondán, Kevin, ¿de dónde salen las secundarias? Los problemas secundarios. Ramírez, ¿dónde están?
Estoy solo, creo que Valdeos. ¿De dónde salen los objetivos, las hipótesis los problemas secundarios? ¿De dónde salen? El problema secundario, ingeniero. ¿De dónde salen los secundarios? ¿Me puede repetir la pregunta, ingeniero? ¿De dónde salen? ¿Cómo plantean ustedes los problemas secundarios? ¿De dónde salen? De la matriz. ¿Qué matriz? Específicamente, pues, vale, o sea que no has estado acá en clase. ¿Y De la cómo dice matriz que sí? operacional, ingeniero. ¿Ah? De la matriz operacional. Ya, pero ¿qué columna? Pues porque hay varias columnas, hay varios datos. Indicadores. ¿De los indicadores? No. Yupanqui, Ricardo, ¿de dónde salen? Claro, de la matriz operacional, que es lo que hemos dicho ahora. Pero ¿de dónde específicamente? ¿De qué columna? Silva. De la segunda columna, ingeniero. ¿Y qué dice la segunda columna? ¿Qué decía la segunda columna? Flores. Objetivos específicos. Sí, ingeniero, ¿De dónde salen? de las dimensiones. De las dimensiones. Lo he machacado hoy día, lo he machacado bastante. De las dimensiones ustedes jalan sus problemas específicos. Y si tienen problemas específicos, tienen objetivos específicos. Si tienen objetivos específicos, tienen hipótesis específicas. Pero está armado. Ese cuadrito va a ser fundamental para los específicos. Bueno. O sea, por eso es que quiero que la próxima semana traigan esos dos cuadros de operacionalización y la matriz de consistencia. Porque todo lo que planteen ustedes en la operacionalización, ¡pum!, se va a reflejar ¿a dónde? En la matriz de consistencia, inmediatamente. ¿No? Inmediatamente. Ustedes lo desarrollan. Andrade. Ingeniero, Hola. buenas tardes. Presente. Buenas noches. Pasando lista, ¿ya? Andrade. Buenas Arteaga. noches, presidente. ¿Cómo estás? Presente, Arteaga ingeniero. Ortiz. Presente, ingeniero. Arteaga. Buenas noches. Arteaga. Hola, Arteaga. Después, Benavides. Morales. Benavides. No está Benavides. Chávez. Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal, Chávez? Chilet. Chilet. Eusebio. Presente, ingeniero, buenas noches. Eusebio. ¿Qué tal, Eusebio? Flores Tinoco. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás, Flores? García Vergara. Presente, ingeniero, buenas noches. Muy bien, primerita. Puntera llegó García. Keiko. González, González Herrera. Presente, ingeniero, buenas noches. Jamanca Chávez. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Martínez Villanueva. Buenas noches, ingeniero, presente. Cuidado que tiene faltas, ¿ah? Nizama. También llegó punterito Nizama, ¿no? Con Keiko. Después, Obregón. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Ortiz. 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 No está Ortiz. Osorio Tapia. Presente, ingeniero. ¿Qué tal, Osorio? Pérez Zapata. Pérez Zapata. Pichilingue Trujillo.
Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramírez Campos, Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿cómo estás? Gisela, te llamé y no estabas. Estabas tomando tu cena. Reque Villanueva, Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿qué tal, Reque? Rodríguez Anaya, también lo llamé y no contestó. Rodríguez Báñez, Buenas noches, ingeniero. ahí sí está. Rodríguez, ¿cómo estás? Sí, Rodríguez. Rodríguez Chávez, lo llamé a Rodríguez Chávez, no estaba tampoco. No está ahorita. Rondán, Buenas noches, ingeniero. Presente. ¿qué tal, Rondán? Santa Cruz, Ventura, Buenas noches, ingeniero. Presente. ¿cómo está, cielo? Santiago Córdoba, Ingeniero, mi compañero Santiago me informó que no tiene internet, como él está por la sierra, no sé si ha habido un corte, algo. ya le ponemos presente con... Sí, igual le digo que se comunique con usted directamente cuando ya correcto, pueda. correcto. Silva Torres, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Valdeos, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Valdeos. Valverde, Molly. Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo estás, Molly? Vara Tamayo, Víctor, no está. Vázquez Vera, Lisette, sí, visto. Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vázquez? Yupanqui, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? Ya. Te faltaron aquí. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Vara. Vara Tamayo. Sí. No, sí, le contesté, pero al parecer usted no me escuchaba. Ah, ya. Ya te marqué, ya te marqué. Ya, gracias. Entonces, han faltado Benavides Morales, Chilet Yacas, Ortiz Cayapiña, Pérez Zapata y Rodríguez Anaya. No, pero Rodríguez Chávez también. Se han ido paseo los Rodríguez. La molestia. Hola. Bien. Rodríguez Chávez, ingeniero. Tiene problemas de conexión. Rodríguez Chávez. Sí. ¿Por dónde anda Rodríguez Chávez? Tiene problemas de conexión, ingeniero. Ya digo, ya te apunté. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguna consulta adicional? Final. Ninguna. Entonces, por favor, la próxima semana, el próximo 31. El día 31 van a exponer su matriz operacional, ¿ya? Y su matriz de consistencia. ¿Ok? Ahí resolveremos las preguntas que puedan tener ustedes, etcétera, respecto a su tema de tesis. ¿Ya? Bien, por el momento lo vamos a dejar ahí. Nos vemos la próxima semana.
El material voy a tratar de subirlo el día de mañana, por favor. No he tenido la oportunidad, básicamente por efecto de conectividad, pero en todo caso, por favor, mañana revisen sobre todo lo que es la filosofía de la ingeniería, ¿ya? Para que puedan sustentar con sus palabras, ¿ya? Lo leen y ustedes pueden tener objetivamente la filosofía de la ingeniería, ¿ya? En una hoja, yo creo que una hoja es suficiente para poder tener un respaldo en ese contexto de la filosofía, en las bases filosóficas, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos el 31 de mayo, último día del mes de mayo, ¿ves? Y desearles siempre los mejores parabienes para ustedes, para sus familias, consérvense con salud y nuestras bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Gracias, chicos, muy amables. Hasta luego, ingeniero. Un abrazo.